Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Dios te guía, este espacio donde buscamos escuchar la voz del Señor, acercarnos más a Él y comprender mejor lo que sucede en nuestra alma cuando Dios toca nuestro corazón. Hace algunos años, después de una misa de domingo, una mujer de unos 50 y tantos años se acercó a hablar conmigo. Recuerdo muy bien su rostro. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba un pañuelo húmedo entre las manos y se notaba que venía cargando algo por dentro desde hacía tiempo. No era solo tristeza, tampoco era simplemente cansancio. En su mirada había una mezcla de vergüenza, confusión y al mismo tiempo un pequeño alivio por haberse atrevido finalmente a hablar. Se acercó con mucha timidez y me dijo en voz baja: «Padre, no sé qué me pasa. Llevo casi 2 meses llorando durante la misa. No es exactamente tristeza, no es un dolor como otros dolores que he sentido. Es algo que no sé explicar, algo que me supera y me está dando miedo». Luego guardó silencio unos segundos, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que le pesaba mucho. Bajó todavía más la voz y me preguntó: «Padre, ¿estaré enferma? ¿O será el demonio que me está provocando esto?». Hermanos, aquella pregunta me tocó profundamente, porque esa mujer había pasado semanas sintiendo vergüenza por algo que no comprendía. Había vivido con miedo una experiencia que en realidad podía ser una de las gracias más hermosas que Dios concede a un alma cuando empieza a abrirse de verdad ante su presencia. Y por eso hoy quiero hablarte a ti. Sí, a ti que alguna vez has llorado en la misa sin saber por qué. A ti que has sentido que algo se mueve dentro de tu corazón cuando miras el altar, cuando llega el momento de la consagración, cuando ves al sacerdote elevar la sagrada forma o cuando escuchas una palabra que parece dicha justo para tu vida. Tal vez te has preguntado si estás demasiado sensible. Tal vez has intentado contener las lágrimas para que nadie te mire. Tal vez has sentido vergüenza porque no entiendes lo que ocurre en tu interior. Pero hoy quiero decirte algo con mucha calma. No apagues este vídeo. No te vayas todavía, porque lo que vamos a compartir puede ayudarte a comprender de otra manera esas lágrimas que nacen durante la misa. Puede que lo que tú has considerado una debilidad, una preocupación o incluso algo extraño sea en realidad una señal de que Dios está trabajando en tu alma con delicadeza. Y cuando uno entiende esto, la relación con Dios cambia. Ya no se mira la misa como una obligación fría, sino como un encuentro vivo, profundo y personal con el Señor. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede darte la paz que quizá llevas mucho tiempo buscando y puede ayudarte a dejar de tener miedo de aquello que sucede dentro de ti cuando estás delante de Dios. Hermano, si este mensaje está tocando tu corazón en este momento, te pido con todo el celo de mi ministerio sacerdotal que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. ¿Por qué te lo pido? Porque hay miles de almas exactamente como tú, que están llorando en silencio sin entender lo que les está pasando espiritualmente y que quizás mañana van a ir con un curandero o con alguien que les lee las cartas a buscar una explicación que solo Dios puede dar. Tú puedes ser el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a esa persona. Comparte este vídeo ahora mismo con ese familiar, con ese amigo, con esa madre, con ese hijo, que sabes que está buscando respuestas espirituales en los lugares equivocados. Dios no te puso este vídeo en el camino por accidente. Nada en la providencia divina es accidente. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar en el corazón de este tema con la seriedad que merece. Porque lo que vamos a hablar hoy toca algo muy profundo en el alma humana, algo que la psicología moderna no puede explicar del todo, algo que la medicina no puede diagnosticar con ningún instrumento y algo que el mundo secular, con toda su arrogancia intelectual, simplemente descarta como emoción o sentimentalismo. Pero la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre la roca de Pedro, tiene una respuesta clara, firme y consoladora para este fenómeno que miles de católicos experimentan y no saben cómo nombrar. Primero quiero preguntarte algo
directamente como si estuviéramos aquí los dos solos, tú y yo, en la sacristía. ¿Has llorado alguna vez en la misa sin saber por qué? ¿Has sentido que en el momento de la elevación, cuando el sacerdote levanta la sagrada, algo dentro de ti se rompe? ¿Has notado que tus ojos se llenan de lágrimas en la primera comunión? ¿O cuando escuchas cierta lectura del Evangelio? ¿O incluso cuando entra la procesión y suena el órgano? Si la respuesta es sí, quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. Eso no es debilidad, eso no es enfermedad, y con absoluta certeza, en la grandísima mayoría de los casos, eso no es el demonio. Es exactamente lo contrario. El gran doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, escribió en sus Confesiones aquella frase que ha resonado a través de 15 siglos de historia cristiana. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos, escuchen eso con cuidado. Nuestro corazón está inquieto, está buscando, está anhelando, y hay momentos sagrados, momentos de gracia extraordinaria en que ese corazón inquieto toca de repente aquello para lo que fue creado, y la reacción del alma es tan poderosa, tan real, tan desbordante, que el cuerpo no puede contenerla, y los ojos lloran no porque algo esté mal, sino porque algo está por fin bien. Quiero contarles algo que me enseñaron en el seminario y que nunca he olvidado. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento para describir la compasión de Jesús es esplagniomai. Es una palabra visceral, literal, que significa que algo se mueve en las entrañas. No es una emoción superficial, es un movimiento interior tan profundo que sacude todo el ser. Y eso, hermanos queridos, es exactamente lo que muchos de ustedes están experimentando en la misa, un movimiento de Dios en lo más profundo de su ser. ¿Y saben qué provoca ese movimiento? La presencia real de Jesucristo. Porque aquí necesito detenerme y recordarles una verdad fundamental de nuestra fe católica. Una verdad que distingue a la Iglesia Católica de todas las demás denominaciones cristianas. Una verdad por la que miles de mártires prefirieron morir antes que negarla. En la Santa Misa, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Jesucristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el pan y el vino, se convierten real, verdadera y sustancialmente en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es símbolo, no es metáfora, no es representación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1374, lo dice sin ambigüedad. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que cuando tú estás en la misa, no estás en un acto religioso simbólico. Estás ante Dios mismo, estás en presencia del mismo Cristo que nació en Belén, que caminó sobre las aguas del lago de Galilea, que lloró ante la tumba de Lázaro, que agonizó en el Getsemaní, que fue clavado en el Calvario, que resucitó glorioso el tercer día. Ese mismo Cristo con toda su humanidad y toda su divinidad está presente en ese altar. Y cuando un alma que ha sido creada por Dios y para Dios se encuentra frente a frente con esa presencia, aunque sea sin saberlo conscientemente, aunque sea sin entenderlo teológicamente, el alma reconoce a su Creador y llora. Llora como llora un hijo que después de años separado de su padre lo vuelve a ver. Llora como llora alguien que estaba perdido en la oscuridad y de repente ve la luz. Llora porque algo en el fondo del alma dice, aquí es, aquí está lo que busqué toda mi vida. Permítame referirme a un caso que viví en mi ministerio y cambio los detalles para guardar la privacidad de las personas, pero la esencia es completamente real. Un hombre de unos 60 años, que había sido criado en la fe católica, pero que se había alejado de la Iglesia durante casi 30 años, vino a la misa acompañando a su esposa, que era el aniversario de bodas de ellos.
Me contó que entró al templo con la actitud de alguien que hace un favor indiferente, casi molesto, pero algo pasó en el momento de la consagración. Me dijo que no podía explicarlo, que de repente sintió que algo lo apretó por dentro y empezó a llorar sin poder parar. Tuvo que salir al atrio porque le daba vergüenza y me dijo: Padre, yo no creía en nada. ¿Cómo es posible que haya llorado? Hermanos, ese hombre volvió a la iglesia, se confesó después de 30 años, retomó los sacramentos. ¿Saben qué fue lo que lo tocó? No fue mi homilía, no fue la música, fue la presencia real de Cristo en la Eucaristía que tocó su alma, aunque él ni siquiera lo reconocía conscientemente. Porque el alma, hermanos, no miente, el cuerpo no miente. Cuando algo sobrenatural está sucediendo, el ser humano lo siente, aunque la mente racional trate de descartarlo. Y esta es una de las grandes lecciones que la Iglesia nos da sobre las lágrimas en la oración y en la liturgia. En la tradición espiritual católica, las lágrimas tienen un nombre. Se llaman el don de lágrimas. Y los santos padres y los grandes maestros de la vida espiritual han escrito sobre esto a lo largo de toda la historia de la Iglesia como una gracia especial, un don del Espíritu Santo. San Juan Clímaco, en su maravillosa obra La Escala del Paraíso, escrita en el siglo VII, dedica todo un capítulo a las lágrimas y las llama el segundo bautismo. Dice que las lágrimas de compunción limpian el alma de manera parecida como el agua del bautismo la limpió por primera vez. San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, hablaba de consolaciones espirituales como señales de la acción de Dios en el alma y describía entre esas consolaciones el flujo de lágrimas que mueve el alma hacia Dios. El mismo Catecismo, cuando habla de la oración, en el número 2725, reconoce que la oración verdadera compromete todo el ser, incluyendo las emociones y los sentimientos más profundos. Pero, hermanos, aquí necesito hacerles una advertencia muy importante, porque así como hay lágrimas que vienen de Dios, hay también estados emocionales en el contexto espiritual que pueden tener otras causas. Y nosotros, como católicos formados en la fe, necesitamos saber discernir. Y este es el punto donde quiero ser muy claro y muy directo con ustedes, porque he visto con mis propios ojos lo que le pasa a las almas cuando en lugar de buscar la respuesta en la iglesia, la buscan en otro lado. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Alguien empieza a tener experiencias espirituales fuertes, emociones inexplicables, sensaciones durante la oración, sueños vívidos, una especie de inquietud interior que no sabe cómo calmar. Y en lugar de ir al sacerdote, en lugar de ir al confesionario, en lugar de acercarse a los sacramentos, va con quien no debe ir. Va con la señora que hace limpias, va con el que hace trabajos espirituales, va con la que le tiende las cartas del tarot, va con el que practica el reiki o la sanación energética. Y aquellas personas, hermanos, que no tienen ninguna autoridad espiritual legítima, que no han sido enviadas por Cristo, que no representan a la Iglesia fundada por nuestro Señor, esas personas le dan una explicación a esas experiencias. Y esa explicación abre una puerta que es muy, muy difícil de cerrar. He acompañado a personas que fueron con curanderos buscando explicación a sus experiencias espirituales y terminaron en una situación de opresión demoníaca real que tardó meses de acompañamiento pastoral intenso en resolver. No porque las experiencias originales fueran malas, sino porque al ir a buscar ayuda en fuentes ocultistas, invitaron algo que no debían invitar. La Sagrada Escritura es clarísima en esto. El libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, dice: «Sin rodeos, no haya entre los tuyos quien practique la adivinación o magia, ni quien use de encantamientos, ni consulte a los adivinos hechiceros o nigromantes, porque el Señor abomina
a quienes hacen tales cosas. Hermanos, esto no es un consejo. Es una prohibición divina y tiene consecuencias espirituales muy reales cuando se viola. Quiero que entiendan algo que es fundamental. El demonio es un ser inteligentísimo, con una inteligencia muy superior a la nuestra, que lleva miles de años estudiando la naturaleza humana. Y una de sus estrategias favoritas, una que he visto funcionar una y otra vez en ministerio pastoral, es aprovecharse de las experiencias espirituales auténticas para desviar el alma hacia fuentes ilegítimas de explicación y ayuda. Alguien tiene una experiencia genuina de gracia en la misa, llora, se siente movido interiormente y no entiende qué es. Y si en ese momento alguien en su entorno le dice, ay, eso es porque tienes algo, yo te lo limpio, o eso es energía que necesitas trabajar. O vamos con fulano, que eso lo puede explicar y el alma se deja llevar. El enemigo ha conseguido exactamente lo que buscaba. Sacar al alma del camino de los sacramentos y meterla en el camino del ocultismo. ¿Y saben qué es lo más doloroso de todo esto? Que muchas de las personas que terminan con curanderos o en prácticas de la nueva era no van buscando alejarse de Dios, van buscando a Dios, van buscando respuestas espirituales, van buscando algo que su alma reconoce que necesita. Y es una tragedia, hermanos, una tragedia pastoral enorme que la Iglesia, que tiene todas las respuestas, que tiene los sacramentos, que tiene 2000 años de sabiduría espiritual, que tiene la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no haya sabido llegar a esas almas a tiempo. Por eso estamos aquí hoy. Por eso este video existe, para que cuando alguien tenga una experiencia espiritual que no entiende, la primera respuesta no sea buscar al curandero, sino buscar al sacerdote. Ahora bien, volvamos al tema central, porque quiero profundizar más en lo que significa este llanto en la misa, en la oración, ante el Santísimo Sacramento, porque hay diferentes tipos, diferentes causas, y entenderlas puede ayudarte enormemente en tu vida espiritual. El primero, lo que la tradición espiritual llama lágrimas de compunción. La compunción es ese sentimiento profundo de dolor por los propios pecados, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios, por la pena de haberlo ofendido. San Pedro lloró con lágrimas de compunción cuando negó a Cristo y luego el Señor lo miró. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 62, dice simplemente, y saliendo fuera lloró amargamente. Esas lágrimas de Pedro fueron el principio de su conversión definitiva, de su transformación de cobarde que niega al valiente que predica y muere por Cristo. Las lágrimas de compunción son una gracia extraordinaria porque significan que el alma está viendo con claridad su propio estado ante Dios. Y esa visión, aunque duele, es el primer paso de la sanación espiritual. Si en la misa, durante la lectura del Evangelio o en el momento de recibir la comunión, sientes ese llanto que viene acompañado de una especie de dolor interior, de una conciencia de tus pecados, de un deseo de cambiar, de empezar de nuevo, de ser mejor, ese es el Espíritu Santo trabajando en tu alma. No lo apagues, no lo bloquees, no salgas corriendo a distraerte, quédate con eso. Y cuando salgas de la misa, ve a buscar al sacerdote y pide el sacramento de la confesión, porque esas lágrimas son la puerta que Dios está abriendo en tu corazón y la confesión es el umbral que tienes que cruzar. El sacramento de la confesión, hermanos, es uno de los mayores tesoros que tenemos los católicos y uno de los más abandonados. El Catecismo, en su número 1422, nos dice que por el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesan sus pecados al sacerdote reciben el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. No es el sacerdote quien perdona, es Cristo mismo a través del ministerio del sacerdote.
Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento el alma queda limpia, no relativamente limpia, no casi limpia, limpia como el primer día después del bautismo. Y esa limpieza, hermanos, es real, es ontológica, es un cambio en el ser del alma que ningún curandero, ninguna limpia, ningún reiki, ninguna sesión de sanación energética puede producir, porque esas cosas no tienen autoridad divina. Solo tiene esa autoridad quien Cristo mismo envió con esa misión cuando les dijo a los apóstoles en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. El segundo tipo de lágrimas que se experimentan en la misa son las lágrimas de consolación. Estas son diferentes a las de compunción, porque no vienen acompañadas de dolor, sino de una especie de, no sé cómo describirlo mejor, que como un desbordamiento de amor, como cuando algo es tan bueno, tan bello, tan verdadero, que el corazón no puede contenerlo. He visto a personas llorar en el momento del Kyrie, o cuando se canta el Sanctus, o cuando el coro entona una melodía gregoriana, y no es tristeza lo que sienten, es una especie de felicidad tan grande que duele, una alegría tan profunda que aprieta el pecho. Los grandes maestros de la vida espiritual, como Santa Teresa de Ávila en su libro de las Moradas, describe experiencias similares cuando el alma en oración es tocada por Dios de manera especial y el cuerpo reacciona con lágrimas. Temblores o incluso lo que ella llama suspensión de las potencias, es decir, un estado en que la mente queda como detenida ante la inmensidad de lo que está experimentando. Santa Teresa, esa mujer extraordinaria, doctora de la Iglesia, no un personaje folclórico, sino una gran teóloga y mística, fue completamente honesta en sus escritos sobre estas experiencias. Dijo que ella misma no siempre las entendía, que a veces le daban miedo, que las sometía a la discreción de sus confesores. Y este es el punto crucial, hermanos. La gran Santa Teresa, con toda su santidad y toda su experiencia mística, sometía sus experiencias espirituales al juicio de sus confesores, de los sacerdotes. No fue con un curandero, no fue con una sanadora energética, fue con sus directores espirituales, hombres formados en la teología y en la vida espiritual de la Iglesia. Eso es lo que nos enseña la tradición católica. Las experiencias espirituales, especialmente las extraordinarias, deben ser discernidas con la ayuda de un guía espiritual calificado, preferiblemente un sacerdote. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarles de algo que me preocupa mucho pastoralmente porque lo veo con demasiada frecuencia. Hay personas que tienen experiencias espirituales genuinas, quizás incluso extraordinarias, y en lugar de buscar el acompañamiento de la Iglesia, van a buscar grupos que les ofrecen lecturas del aura, activaciones de chakras, desbloqueo de meridianos energéticos, conexión con los guías de luz y toda esa terminología de la nueva era que suena espiritual, pero que no tiene nada que ver con la espiritualidad cristiana. Y lo más peligroso es que muchas de esas personas se siguen llamando católicas. Van a misa el domingo y el martes van al grupo de meditación trascendental, comulgan el viernes y el sábado consultan el horóscopo, tienen la imagen de la Virgen en la sala y en la misma repisa tienen cristales de cuarzo para atraer la buena energía y figuras de Buda porque no hace daño. Hermanos, hijos míos, tengo que decirles esto con toda la claridad que me da mi ministerio sacerdotal. Eso hace daño, hace un daño espiritual enorme. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. No dice: no tendrás otros dioses principales fuera de mí. Dice: fuera de mí. Dios no admite mezclas. La fe cristiana no es un buffet donde tomamos lo que nos gusta y dejamos lo que no nos conviene. Es una alianza, un pacto de amor total y exclusivo con el Dios vivo, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y cuando mezclamos esa fe con prácticas de otras religiones o con el ocultismo, no estamos siendo abiertos ni espirituales ni universales. Estamos siendo infieles a la alianza. Estamos actuando como el pueblo de Israel, que adoraba al Señor y al mismo tiempo ponía ídolos en las alturas. Y la Sagrada Escritura es brutal en su honestidad sobre las consecuencias de esa infidelidad. El libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, pone en boca de Cristo estas palabras terribles: porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el pecado de un poco de todo. El pecado de querer a Dios, pero también querer las seguridades que ofrece el mundo esotérico. El pecado de ir a misa, pero también consultar el tarot por si acaso. Hermanos, el por si acaso espiritual es una trampa del enemigo, porque en ese por si acaso estás diciendo implícitamente que Cristo no te basta, que la Iglesia no te es suficiente, que los sacramentos quizás no llegan a todo. Y eso, queridos fieles, es una falta de fe que tiene consecuencias. Pero no quiero quedarme solo en la advertencia, porque mi misión hoy no es asustarlos, sino darles esperanza y darles herramientas. Entonces, permítanme regresar a las lágrimas en la misa y hablar de un tercer tipo que es quizás el más común y el que más necesita explicación: las lágrimas que vienen de la memoria. Hay personas que lloran en la misa porque algo en la liturgia toca un recuerdo. La música de la misa le recuerda a su madre difunta que lo llevaba cuando eran niños. El olor del incienso les trae a la memoria una primera comunión, una boda, un funeral de alguien amado. El Evangelio del día habla de un padre que perdona a su hijo pródigo y lloran porque piensan en su propio padre con quien no se hablan desde hace años, o en un hijo que se fue y no vuelve. Estas lágrimas también son sagradas, hermanos. No las descarten, no las llamen sentimentalismo, porque Dios habla a través de la memoria. Dios usa los afectos humanos, los lazos familiares, los duelos no resueltos para tocarnos en la misa y decirnos: mira, aquí hay algo que necesitas traer a mí. Aquí hay algo que todavía no has puesto en mis manos. He conocido a personas que llevan décadas sin reconciliarse con un familiar, con un hijo, con un padre, y que lloraron en la misa ante el Evangelio del Hijo Pródigo, y en ese llanto estaba la invitación de Dios a dar el paso de la reconciliación. He conocido a personas que cargaban un duelo no elaborado, que nunca habían llorado la muerte de un ser querido, que se habían llenado de actividad y de ruido para no sentir, y que en el silencio de la misa, ante la presencia de Cristo, finalmente se rompieron. Y ese romperse, esa rendición ante el dolor, fue el principio de una sanación que los médicos no habían podido producir. Porque la Eucaristía no es solo un alimento para el alma en sentido abstracto. La Eucaristía sana. Los santos padres, especialmente San Cirilo de Alejandría, escribieron extensamente sobre cómo el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión transforma nuestro cuerpo y nuestra alma desde adentro. Santo Tomás de Aquino, doctor angélico, enseñaba que la Eucaristía nos une a Cristo de manera tan real y tan profunda que sus efectos trascienden lo puramente espiritual y alcanzan toda la persona, incluyendo las dimensiones psicológicas y emocionales. No estoy diciendo que la Eucaristía reemplaza a la medicina o la psicología, estoy diciendo que la Eucaristía hace lo que la medicina y la psicología no pueden hacer. Actúa en el nivel más profundo del ser humano, que es el nivel espiritual. Y aquí quiero ser muy específico con algo que muchos de ustedes quizás no saben o no han considerado. Para recibir los frutos plenos de la Eucaristía debemos recibirla en estado de gracia. El Catecismo en el número 1415 nos dice que quien desee recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. San Pablo advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29, con palabras que deberían hacernos reflexionar profundamente. De modo que cualquiera que coma este pan
o beba el cáliz del Señor de manera indigna, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Hermanos, esto es gravísimo. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a comulgar por costumbre, por no quedar mal, por rutina, sin habernos preparado, sin habernos confesado de los pecados graves? Quiero contarles otro caso que marcó profundamente mi ministerio. Una familia llegó a mí porque su abuela, una señora de 70 años, muy devota, muy cumplida con las prácticas externas de la religión, había comenzado a tener lo que ellos describían como crisis de llanto inexplicable en la misa, pero que venían acompañadas de una sensación de opresión, de angustia, de querer salir corriendo del templo. La familia, sin hablar conmigo primero, había llevado a la abuela con una señora que hacía limpias en el barrio. Esa señora les dijo que la abuela tenía energías negativas pegadas y le hizo una ceremonia con velas, huevos, agua, con hierbas y no sé cuántas cosas más. El estado de la abuela empeoró. Volvieron a buscarme. Y cuando hablé con la señora con calma, con paciencia, fui descubriendo que llevaba años recibiendo la comunión sin haberse confesado de pecados que ella misma reconocía como graves. Y el llanto en la misa no era opresión demoníaca, era la voz de su propia conciencia activada por la presencia real de Cristo en la Eucaristía, diciéndole: hija, necesitas confesarte. La solución no era la limpia, era el confesionario. Y cuando esa señora finalmente se confesó después de años llorando durante toda la confesión, la paz que recibió fue una paz que ella misma describió como nunca la había sentido en mi vida. Ven, hermanos, el problema espiritual tenía una solución espiritual, pero la solución espiritual correcta, la que Cristo instituyó, la que la Iglesia administra, no la que vende el ocultismo. Y lo que le hizo la señora de las limpias a esa abuela fue, en el mejor de los casos, absolutamente inútil. Y en el peor de los casos, abrió puertas espirituales que tardamos tiempo en cerrar con oración, sacramentos y acompañamiento pastoral. Por eso, hermanos, les digo con toda la autoridad que me da mi sacerdocio, cuando tengan una experiencia espiritual que no entienden, cuando lloren en la misa y no sepan por qué, cuando sientan algo en la oración que los desestabiliza o los sorprende, vengan a la iglesia, hablen con su sacerdote, busquen un director espiritual, reciban los sacramentos con frecuencia y con preparación. Esa es la respuesta correcta. No la curandera, no el tarotista, no el coach espiritual de moda en las redes sociales, no el grupo de mindfulness cristiano que mezcla el evangelio con prácticas budistas, la iglesia, los sacramentos, el sacerdote, Cristo. Ahora bien, volvamos a las lágrimas porque hay algo más que quiero explicarles y que tiene que ver con la acción directa del Espíritu Santo en el alma durante la misa. La misa no es una reunión, la misa no es una conferencia espiritual. La misa es un sacrificio, es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Cuando la misa se celebra, el tiempo y el espacio se doblan en cierta forma y el único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente de manera sacramental. Esto significa que en cada misa el amor de Dios que se derramó en el Calvario está presente de manera real y ese amor, hermanos, ese amor infinito del Padre que entregó a su Hijo, ese amor del Hijo que se entregó libremente, ese amor del Espíritu Santo que es el vínculo del amor trinitario, ese amor puede tocar un alma y producir efectos que ninguna ciencia humana puede explicar completamente. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrostum Concilium número 10, llama la Eucaristía la fuente y la cima de la vida cristiana. Fuente y cima. Todo brota de ahí y todo lleva ahí. Y cuando un alma toca
esa fuente de verdad, de amor y de gracia, puede experimentar cosas que no están en ningún manual de psicología. Puede sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 4. Puede sentir un gozo que no tiene explicación humana. Puede sentir un arrepentimiento que no fue convocado por la voluntad. Puede sentir una ternura hacia Dios que no vino de sus propios esfuerzos. Y puede llorar mucho, y eso está perfectamente bien. Quiero hablarles ahora de algo que es importante en el contexto de las lágrimas en la misa, que es la preparación para recibirlas. Porque las lágrimas de gracia, el don de lágrimas del que hablaban los santos padres, no cae sobre almas que están totalmente cerradas a Dios, cae sobre almas que han dispuesto su corazón para recibirlo. Y aquí hay cosas prácticas que yo les recomiendo con toda la autoridad pastoral que tengo. La primera, confiésense con frecuencia. No esperen a estar en pecado mortal para ir al confesionario. La confesión frecuente incluso de pecados veniales. Disposición a el alma para recibir la gracia de manera mucho más profunda. Los santos se confesaban con frecuencia no porque eran grandes pecadores, sino porque entendían que el sacramento de la confesión es también un canal de gracia santificante que limpia, fortalece y dispone el alma. El Padre Pío de Pietrelcina, ese gran santo del siglo XX con las llagas de Cristo en su cuerpo, confesaba a personas durante horas todos los días de su ministerio y se confesaba él mismo con frecuencia. Si un hombre tan santo sentía esa necesidad de confesión frecuente, cuanto más nosotros. La segunda, lleguen a la misa con anticipación y en silencio. Sé que en nuestra cultura de prisa y de ruido esto parece casi imposible, pero les digo que la calidad de nuestra participación en la misa está directamente relacionada con cómo llegamos a ella. Si llegan corriendo con el teléfono en la mano, pensando en el trabajo o en el partido de fútbol, el alma no está dispuesta para recibir la gracia. Si llegan 5 o 10 minutos antes, se sientan en silencio, hacen una pequeña oración preparatoria, piden al Señor que abra su corazón y su mente para recibir lo que Él quiere darles, estarán en una disposición completamente diferente y los frutos de esa disposición los notarán. La tercera, no se distraigan durante la misa. El teléfono apagado o en silencio y guardado. La conversación para después la mente presentar. Yo sé que es difícil, yo sé que la mente divaga, pero hagan el esfuerzo de traerla de vuelta. Miren al altar, escuchen las lecturas, participen activamente en las respuestas, sigan la misa con devoción, porque la misa es un encuentro con Dios. Y como en todo encuentro que importa, la calidad depende en buena parte de la atención que traemos. La cuarta, y esta es quizás la más poderosa, recen el rosario con regularidad, especialmente antes o después de la misa. La Virgen María tiene un rol único e insustituible en la vida espiritual del católico y su intercesión es particularmente eficaz para disponernos a recibir los frutos de la Eucaristía. Nuestra Señora de Fátima, en sus apariciones aprobadas por la Iglesia, pidió con insistencia la oración del rosario diario. El beato Bartolo Longo, que fue satanista y que se convirtió, llegó a ser beato, atribuyó su conversión completa al rosario. Llevaba en su corazón una culpa terrible por haber practicado el ocultismo, y fue la Virgen, a través del rosario, quien lo llevó de vuelta a Cristo paso a paso, misterio a misterio. Y hablo de esto porque hay personas que escuchan este vídeo hoy que quizás ellos mismos o alguien de su familia han estado involucrados en prácticas esotéricas, en santería, en brujería, en la nueva era, en el espiritismo, en cualquiera de esas prácticas que la Iglesia condena no por fanatismo, sino porque conoce el peligro real que representan. Y quizás sienten que han ido demasiado lejos, que el daño ya está hecho, que no hay retorno posible. Y yo les digo,
con toda la certeza de mi fe sacerdotal, no hay alma que haya ido tan lejos que la misericordia de Dios no pueda alcanzar ninguna. El Salmo 130, el de Profundis, que rezamos por los difuntos, empieza así: desde el abismo te llamo, Señor. Señor, escucha mi voz. Desde el abismo, hermanos, no desde las alturas de la santidad, desde el abismo. Y el Señor escucha. La misericordia de Dios no tiene límites, pero tiene una puerta, y esa puerta se llama arrepentimiento, se llama conversión sincera, se llama confesión sacramental. No es suficiente con sentirse mal, no es suficiente con tener buenas intenciones. Se requiere un acto concreto, un paso real hacia el sacramento, un encuentro sacramental con el Cristo que perdona, y después de esa confesión, el alma empieza de cero, empieza limpia, empieza protegida. Y las puertas que se abrieron con el ocultismo pueden cerrarse a través de la oración, de los sacramentos, del agua bendita, de la consagración del hogar, de la renuncia explícita a todas las prácticas ocultistas. Si en este momento tú o alguien de tu familia tiene en casa objetos relacionados con prácticas ocultistas, imágenes de deidades de otras religiones, libros de magia, cartas del tarot, tableros de Ouija, objetos que fueron parte de rituales esotéricos, figuras relacionadas con la santería, amuletos de protección que te dio un curandero, cualquier cosa de ese tipo, te recomiendo con toda seriedad pastoral que lo retires de tu hogar. No lo regales, porque el problema no es tuyo para pasarlo a otro. Destrúyelos y luego pide a un sacerdote que bendiga tu hogar con las oraciones de bendición que la Iglesia tiene para eso. Eso, hermanos, combinado con la confesión y la comunión en gracia, es el protocolo de purificación que la Iglesia ofrece, y es infinitamente más poderoso que cualquier limpia o cualquier ritual esotérico. El agua bendita. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen agua bendita en su casa? ¿Cuántos la usan regularmente? El agua bendita no es un folclore, no es una superstición al revés. Es un sacramental de la Iglesia que tiene una eficacia real porque está consagrada con las oraciones de la Iglesia en nombre de Cristo. Los exorcistas, los sacerdotes que han lidiado con casos de opresión demoníaca real, saben muy bien el poder del agua bendita. He visto reacciones a su uso que no tienen explicación natural. Le tengo un respeto enorme a ese sacramental, úsenlo. Sarpienten su hogar, serpienten a sus hijos cuando salen, hagan la señal de la cruz con ella levantarse, y al acostarse y busquen en su parroquia si tienen pila de agua bendita disponible, que debería estar siempre a disposición de los fieles. Las medallas, especialmente la medalla milagrosa y la de San Benito, el escapulario del Carmen, los sacramentales de la Iglesia tienen una función real de protección espiritual cuando se usan con fe y se combinan con una vida sacramental activa. No son amuletos, no funcionan por magia, funcionan porque son expresiones visibles de nuestra fe y de nuestra consagración a Cristo y a la Virgen, y porque la Iglesia los ha bendecido para ese fin. La diferencia entre un sacramental y un amuleto es esencial. El sacramental funciona por la fe de la Iglesia y por la intercesión de Cristo y los santos. El amuleto pretende tener un poder propio independiente de Dios. Uno nos conecta al Creador. El otro es una ilusión que, en el peor de los casos, conecta con fuerzas que no son de Dios. Quiero hablarles ahora de un fenómeno que he observado con mucha frecuencia en el contexto de las lágrimas en la misa, especialmente en personas que están regresando a la Iglesia después de un periodo de alejamiento. Estas personas, cuando vuelven a la misa después de años de ausencia, muchas veces lloran de una manera especialmente intensa. Y yo creo que esto tiene una explicación espiritual muy precisa. El alma que ha estado alejada
del único alimento para el que fue creada, reconoce de repente su hambre. Es como alguien que ha estado sin comer durante días y de pronto huele una comida preparada con amor. La reacción no es calculada, es instintiva, es desesperada y se expresa en lágrimas. San Lucas, en el capítulo 15 de su Evangelio, nos narra esa parábola que debería tatuarse en el corazón de todo cristiano. El padre que corre al encuentro del hijo pródigo, que lo abraza antes de que pueda terminar su discurso de arrepentimiento, que manda buscar el mejor vestido, el anillo, las sandalias y organiza una fiesta. El padre de la parábola es Dios. El hijo pródigo eres tú, eres yo. Es cualquiera de nosotros que en algún momento nos alejamos de la casa paterna. Y la fiesta que el Padre organiza, hermanos, es la misa. La misa es la fiesta del regreso. La misa es el abrazo del Padre al Hijo que vuelve. Y cuando el alma que vuelve lo entiende, aunque sea intuitivamente, llora. Llora de alivio, llora de amor, llora de gratitud. Y esas lágrimas son un banquete para el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar, un hijo, un hermano, un amigo que se alejó de la iglesia? ¿Cuántos están cargando ese dolor de ver a alguien amado lejos de los sacramentos? Les digo algo que me ha dado mucho consuelo a lo largo de mi ministerio. Las lágrimas que ustedes derraman Dios por esas personas tienen un valor espiritual enorme. La oración intercesora, especialmente el rosario rezado por almas alejadas de Dios, tiene un poder que no podemos imaginar completamente. No se cansen de orar, no se cansen de pedir. ¿Acaso no hará justicia Dios a sus elegidos que claman a Él día y noche? Pregunta Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. La respuesta es sí. La respuesta siempre es sí. Dios escucha esas oraciones. Dios trabaja a través de esas oraciones, quizás de maneras que ustedes no esperan y en tiempos que no son los suyos, pero obra. Hay un caso que me marcó profundamente y que quiero compartir porque creo que puede dar mucha esperanza a quienes están orando por familiares alejados. Una madre vino a verme devastada porque su hijo de 40 años había abandonado la fe, se había metido en prácticas de la nueva era, hacía meditación, leía libros de espiritualidad alternativa y se burlaba abiertamente de la religión. Llevaba 10 años rezando el rosario todos los días por él. 10 años, hermanos, sin ver resultados aparentes. Y en algún momento me dijo con una tristeza enorme: Padre, creo que mis oraciones no llegan. Y yo le dije: sus oraciones llegan. Dios solo las está guardando para el momento exacto. 2 años después, ese hombre tuvo un accidente grave. Estuvo días en cuidados intensivos y en esa experiencia de cercanía con la muerte algo se rompió en él. Volvió a la iglesia, se confesó y se convirtió en uno de los laicos más comprometidos de su parroquia. La madre me llamó llorando y en ese llanto estaban los 10 más años de rosarios que habían acumulado su fuerza para ese momento. No abandonen la oración, hermanos, nunca. Ahora quiero hablarles de algo que sucede con frecuencia y que genera mucha confusión. Hay personas que tienen experiencias de llanto u otras emociones fuertes durante prácticas que no son parte de la liturgia católica o que son paracatólicas y que las interpretan como señales de gracia cuando en realidad pueden ser señales de algo diferente. Me refiero específicamente a ciertos grupos o movimientos que funcionan dentro o en los márgenes de la comunidad católica, pero que utilizan técnicas de sugestión, dinámicas de grupo, música repetitiva, experiencias emocionales inducidas que pueden producir estados alterados, que se confunden con experiencias espirituales genuinas. No voy a nombrar movimientos específicos porque no quiero juzgar la intención de nadie, pero sí les digo que la señal de alerta debe activarse cuando una experiencia espiritual, sea en el contexto que sea, viene
acompañada de dependencia emocional del grupo de la persona que lidera, de la práctica en sí, o cuando produce estados de ansiedad o vacío, cuando no se está en ese contexto. La gracia de Dios no produce dependencia. La gracia de Dios produce libertad. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si una práctica espiritual, cualquiera que sea, te hace más dependiente, más ansioso, más encerrado en el grupo, más alejado de tu familia, más lejos de los sacramentos ordinarios de la Iglesia, eso no es señal de que la gracia de Dios está obrando, es señal de que algo no está bien. Y hablo de esto porque en mi experiencia pastoral he visto a personas que lloraban mucho en reuniones de grupos con dinámicas muy emotivas, pero que al mismo tiempo llevaban años sin confesarse, sin participar devotamente en la misa ordinaria, sin rezar el rosario, sin tener una vida de oración personal disciplinada. Y cuando esas personas salían de esos grupos, se sentían en el vacío. Eso me preocupa profundamente porque la vida espiritual genuina no depende de estímulos emocionales externos. La vida espiritual genuina se construye sobre la roca de los sacramentos, de la oración fiel, de la palabra de Dios meditada, de la caridad vivida. Todo lo demás puede ser hermoso y puede ser útil, pero no puede reemplazar esa base. El gran padre Janier de Caussade, ese maestro de la espiritualidad que escribió el libro La entrega a la divina providencia, decía que la santidad no consiste en experiencias extraordinarias, sino en hacer con perfección las cosas ordinarias. La misa de cada domingo, la oración de cada día, la confesión de cada mes, el rosario de cada tarde, la caridad con el vecino de cada momento. En esa fidelidad ordinaria es donde Dios construye la santidad. Y muchas veces las lágrimas más verdaderas no vienen de las grandes emociones, sino de la pequeña fidelidad cotidiana, de arrodillarse a rezar cuando se está cansado, de ir a misa cuando se preferiría quedarse en casa, de abrir la Biblia cuando hay tantas otras cosas que hacer. Esas fidelidades pequeñas repetidas día a día son las que disponen el alma para los momentos de gracia extraordinaria. Quiero hablarles ahora de la misa en relación con los difuntos, porque este es un tema que toca el corazón de muchísimas personas y que a veces genera confusión espiritual peligrosa. Hay personas que lloran en la misa pensando en sus muertos, en sus seres queridos que ya partieron, y a veces esa pena, esa necesidad de saber dónde están, si están bien, si los ven, si los cuidan, los lleva a lugares muy peligrosos. El espiritismo, la consulta de médiums, las sesiones de comunicación con el más allá, los grupos que dicen poder contactar a los muertos. Hermanos, esto es un peligro gravísimo que está claramente condenado por la Sagrada Escritura y por la Iglesia. El libro de Levítico capítulo 19, versículo 31, dice: no acudáis a los que evocan a los muertos y a los que consultan a divinos. No los consultéis, no sea que os manchéis con ellos. Y el Catecismo en el número 2116 es igualmente claro. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Pero la Iglesia Católica tiene una respuesta incomparablemente más hermosa para la necesidad de conexión con los difuntos, la comunión de los santos y la misa de difuntos. En la fe católica, los lazos de amor entre los vivos y los muertos en Dios no se rompen con la muerte, se transforman. Los que murieron en la gracia de Dios están en comunión con nosotros, no a través de médiums ni de tableros esotéricos, sino a través de Cristo, que es el Señor de los vivos y de los muertos. Y la manera más poderosa de estar en comunión con nuestros difuntos, de ayudarlos si están en el purgatorio, de agradecerles si están en el cielo, es ofreciendo la Santa Misa por ellos y ofreciendo nuestras comuniones y nuestras oraciones. Eso es infinitamente
más real, más eficaz y más seguro que cualquier intento de comunicación esotérica con el más allá. Si lloras en la misa pensando en tu madre difunta, en tu esposo que se fue, en tu hijo que murió demasiado joven, esas lágrimas son amor, y ese amor puesto en las manos de Cristo durante la misa se convierte en oración, se convierte en intercesión, se convierte en un puente de gracia entre tú y ellos. No necesitas al médium, tienes la misa, no necesitas la ouija, tienes el rosario, no necesitas las cartas del tarot, tienes la palabra de Dios que te dice que el amor es más fuerte que la muerte, que ni la muerte ni la vida, como dice San Pablo en Romanos capítulo 8, pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, quiero acercarnos ya al final de esta plática con algo que quiero dejar muy grabado en el corazón de cada uno de ustedes. Si algo de lo que he dicho hoy ha tocado tu corazón, si estás llorando mientras escuchas esto, sientes esa inquietud interior que describí al principio, que no es miedo sino un llamado, quiero que sepas que eso no es accidente. Dios te puso este vídeo en el camino. Dios quiere hablarte hoy. Dios te está buscando con el mismo amor desesperado con que el padre de la parábola corría hacia su hijo que volvía. Y si hay algo que sabes que tienes que hacer, si hay una confesión que llevas postergando, si hay una práctica ocultista que sabes que tienes que dejar, si hay un objeto en tu casa que sabes que tienes que remover, si hay una reconciliación que tienes que buscar, si hay una oración que tienes que retomar, hazlo hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy, porque no sabemos si tendremos mañana. La Sagrada Escritura nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, con palabras que resuenan con urgencia eterna: he aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de la salvación. El día de la salvación es hoy, este momento, este espacio que Dios te está dando para escuchar, para reflexionar, para decidir. La misericordia de Dios no tiene límites, pero nuestra vida sí. Cada uno de nosotros tiene un número determinado de días sobre esta tierra y no lo conocemos. Y la pregunta que quiero que te lleves hoy no es ¿cuándo voy a cambiar si no estoy listo para encontrarme con Dios? Y me llama hoy, no como amenaza, sino como amor, como la pregunta más importante que un padre puede hacerle a su hijo. Oremos juntos, hermanos. Juntemos nuestros corazones en este momento. Tú, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Con todo lo que llevas, con todo lo que sientes, con todas tus dudas y tus miedos y tus lágrimas y tus gozos. Señor Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, me postro hoy ante ti con el corazón abierto. Reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti estoy perdido. Si me he alejado de ti, hoy quiero volver. Si he puesto mi confianza en cosas que no venían de ti, hoy renuncio a ellas y me vuelvo hacia ti. Si hay algo en mi corazón que aún no te he entregado, hoy te lo doy. Toca mi corazón, Señor, toca mi alma. Dame las lágrimas del arrepentimiento y dame la alegría de tu perdón. María, Madre de Misericordia, llévame a tu Hijo, protégeme bajo tu manto, intercede por mí y por todos los que amo. Amén. Y yo en este momento, como sacerdote ordenado de la Iglesia Católica, me uno a tu oración y me atrevo a extender sobre ti, sobre cada uno de los que han escuchado estas palabras, la bendición sacerdotal en nombre de la Iglesia y en el nombre de Cristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, si este video ha hecho algo en tu corazón hoy, no dejes que ese movimiento se apague con el ruido del día. Suscríbete a este canal para que podamos seguir acompañándonos en el camino de la fe. Comparte este video con alguien que esté llorando sin saber por qué, con alguien que esté buscando a Dios en los lugares equivocados, con alguien que necesite escuchar que la misericordia de Dios lo está esperando. Tú puedes ser el instrumento de Dios en la vida de esa persona hoy.
Que el Señor los bendiga a todos y que la Virgen Santísima los cuide bajo su manto. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Carraspeo, hermanos míos, hace apenas 6 semanas estaba yo celebrando la Santa Misa del Viernes Santo, ese día más sagrado del año donde conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Había llegado el momento más solemne de toda la liturgia, el momento de la adoración de la cruz, cuando todos los fieles pasan uno por uno a venerar el crucifijo besándolo o inclinándose ante él. La iglesia estaba completamente llena. Había más de 500 personas presentes y conforme pasaban, hermanos, yo observaba sus rostros, sus actitudes, sus maneras de acercarse a besar la cruz, y lo que vi me partió el corazón pastoral porque me di cuenta de algo que había estado observando durante años, pero que ese día se manifestó con claridad dolorosa. Más del 90% de las personas que pasaban a besar el crucifijo lo hacían completamente mecánicamente, sin devoción real, sin concentración, sin fe visible en sus rostros. Hacían fila platicando entre ellos sobre cosas mundanas. Se acercaban al crucifijo, todavía distraídos, pensando en sus asuntos cotidianos. Daban un beso rápido, superficial, como si estuvieran cumpliendo un ritual social obligatorio, y se retiraban inmediatamente sin quedarse ni un segundo en oración ante la cruz. Algunos ni siquiera miraban al crucifijo mientras lo besaban, literalmente ponían sus labios sobre el metal frío, sin mirar a Cristo crucificado, sin hacer contacto visual con la imagen de su Salvador, sufriendo por ellos. Otros besaban el crucifijo mientras miraban hacia los lados, viendo quién los estaba, observando, preocupados por la apariencia externa más que por la devoción interior. Y había jóvenes que se veía claramente en sus caras que estaban ahí solo porque sus padres los obligaron, que no tenían idea de lo que estaban haciendo ni por qué lo hacían. Pero, hermanos, en medio de esa procesión de devoción superficial, hubo 3 o 4 personas que se acercaron al crucifijo de manera completamente diferente, de manera que me conmovió hasta las lágrimas. Había una anciana de probablemente 80 años que cuando llegó su turno se arrodilló con dificultad ante la cruz, aunque sus rodillas artríticas le causaban dolor visible. Tomó el crucifijo con sus manos temblorosas, lo miró fijamente a los ojos de Cristo durante varios segundos, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, y después lo besó no una, sino 3 veces, en los pies, en las manos, en el costado, con tanta ternura y amor que parecía estar besando a una persona viva, ¿no? A una imagen de metal. Y después de besarlo, se quedó ahí arrodillada varios minutos más, en oración silenciosa, profunda, completamente ajena a las personas que esperaban detrás de ella, completamente absorta en Cristo crucificado. Tuvimos que ayudarla a levantarse finalmente porque no podía hacerlo sola, y cuando se levantó su rostro brillaba con una luz que solo puede venir de encuentro genuino con lo divino. Había también un hombre de mediana edad, trabajador manual. Se veía por sus manos callosas y su ropa simple, que cuando llegó ante el crucifijo se quedó parado mirándolo fijamente durante largo tiempo antes de besarlo. Y yo podía ver en su rostro que estaba haciendo un examen profundo de conciencia, que estaba confrontando sus pecados ante Cristo, que murió por esos pecados, que estaba arrepintiéndose genuinamente, y cuando finalmente besó el crucifijo, lo hizo con tal reverencia, con tal devoción visible, que varios de los que estaban cerca de él fueron conmovidos también, y después de besarlo, se retiró a un rincón de la iglesia, donde se arrodilló y lloró durante el resto de la ceremonia lágrimas de contrición mezcladas con gratitud
por el amor de Cristo que se dio a sí mismo en la cruz. Y había una madre joven con su hijo pequeño, de quizá 4 años, y antes de acercarse al crucifijo, ella se arrodilló al nivel del niño, le explicó en voz baja que iban a besar a Jesús, que murió en la cruz por amarnos tanto que debían hacerlo con mucho amor y respeto. Cuando se acercaron juntos, la madre guió la manita del niño para tocar los pies del crucifijo con ternura. Le enseñó a hacer la señal de la cruz antes de besarlo, y después ambos lo besaron con devoción hermosa. El niño después preguntó en voz que todos escuchamos: «Mami, ¿Jesús sintió mi beso?». Y la madre respondió con sabiduría profunda: «Sí, mi amor. Jesús siente cada beso que le damos con amor de verdad». Cuando terminó la ceremonia, hermanos, yo me quedé en la sacristía pensando profundamente en lo que había observado, en el contraste tremendo entre la mayoría que besaba el crucifijo mecánicamente, sin devoción real, y esos pocos que lo hacían con fe genuina, con amor profundo, con reverencia que transformaba el acto de algo rutinario en algo místico. Y en ese momento de reflexión sentí un impulso interior fortísimo del Espíritu Santo que me empujaba a investigar qué enseñaban los santos sobre esta práctica de besar el crucifijo. ¿Qué significado espiritual tiene realmente? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un cristiano besa la cruz con fe genuina versus cuando lo hace mecánicamente, sin devoción? Y comencé a buscar en los escritos de los santos, especialmente en los de Santa Teresa de Ávila, que era maestra de la vida espiritual y que escribió extensamente sobre las devociones correctas. Y hermanos, lo que descubrí me dejó absolutamente asombrado. Encontré enseñanzas extraordinarias que nunca había escuchado predicar desde ningún púlpito, que nunca me habían enseñado en el seminario, que están completamente ocultas para la inmensa mayoría de los católicos. Santa Teresa de Ávila, en sus cartas y en sus escritos a sus monjas carmelitas, reveló verdades profundísimas sobre lo que sucede espiritualmente cada vez que besamos un crucifijo con devoción genuina, sobre las gracias que se liberan, sobre los efectos en nuestra alma, sobre cómo ese acto simple puede ser puerta de transformación mística si se hace correctamente. Y decidí que tenía que compartir estas enseñanzas públicamente porque hay millones de católicos que besan crucifijos regularmente sin tener idea del poder espiritual que ese acto tiene cuando se hace con fe, sin saber lo que están perdiendo cuando lo hacen mecánicamente sin devoción. Hoy voy a revelarles, hermanos, exactamente lo que Santa Teresa de Ávila enseñó sobre qué sucede cada vez que besamos un crucifijo. Voy a mostrarles el fundamento bíblico y teológico de por qué este acto aparentemente simple tiene dimensiones espirituales tan profundas. Voy a enseñarles cómo debe hacerse correctamente para que sea efectivo y no mero ritual vacío. Voy a darles testimonios concretos de santos y de personas ordinarias que experimentaron gracias extraordinarias a través de esta devoción. Y voy a advertirles sobre los errores que deben evitar para que no conviertan algo sagrado en superstición o en hipocresía. Hermanos queridos, si tienen crucifijos en sus casas que nunca besan, si han besado crucifijos durante años sin saber lo que realmente estaban haciendo, si quieren profundizar su devoción a Cristo crucificado y experimentar las gracias que Él quiere darles a través de esta práctica, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque lo que voy a revelarles puede transformar completamente su vida espiritual. Y compartan este vídeo urgentemente con toda su familia, con todos los católicos que conozcan, porque esta enseñanza que Santa Teresa nos dejó necesita llegar a cada corazón que busca amar más a Cristo crucificado. Vamos a empezar entendiendo
desde las Sagradas Escrituras y desde la doctrina de la Iglesia, cuál es el fundamento de venerar la cruz de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25, San Pablo escribió: «Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres». San Pablo está diciendo que la cruz, que para el mundo es locura y escándalo, para nosotros los cristianos es el poder mismo de Dios, es el instrumento de nuestra salvación, es donde se manifestó el amor divino de manera más sublime. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo dice: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Pablo se gloria en la cruz, hace de ella su orgullo máximo, el centro de su predicación y de su vida. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice: «A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». Pablo quiere participar de los padecimientos de Cristo, quiere unirse a Cristo crucificado, quiere conformarse a su muerte en la cruz. Entonces, hermanos, desde las Escrituras mismas tenemos fundamento clarísimo de que los cristianos debemos venerar la cruz, debemos glorificarnos en ella, debemos meditar constantemente en Cristo crucificado. Y la Iglesia Católica desde sus primeros siglos estableció la práctica de hacer cruces, de venerarlas, de besarlas como expresión de fe en Cristo Salvador. El Séptimo Concilio Ecuménico, el segundo de Nicea, en el año 787, definió dogmáticamente que es legítimo y necesario venerar las imágenes sagradas, incluyendo específicamente el crucifijo, que esta veneración no es idolatría, sino honor que pasa de la imagen a la persona representada. Cuando besamos el crucifijo, no estamos adorando el metal o la madera, estamos expresando amor y adoración a Cristo, mismo representado en esa imagen. Y Santa Teresa de Ávila, en sus escritos, lleva esta enseñanza a profundidades místicas extraordinarias. En una carta que escribió a una de sus monjas carmelitas que estaba pasando por sequedad espiritual, por incapacidad de orar, por frialdad en su amor a Dios, Santa Teresa le dio este consejo que voy a citar textualmente del manuscrito original. «Hija mía, cuando sientas que tu corazón está frío y no puedes orar, cuando las distracciones te asalten y no puedas concentrarte en Dios, toma tu crucifijo, bésalo con todo el amor que pueda reunir, aunque sea poco, y di a nuestro Señor estas palabras simples: Jesús mío, te amo aunque no lo sienta, te adoro aunque esté distraída, te doy gracias por sufrir tanto por mí, aunque yo sea tan ingrata. Y el Señor en su misericordia recibirá ese beso aunque sea dado sin sentimiento, porque ve tu voluntad de amarlo a pesar de tu sequedad». Y frecuentemente, después de besar el crucifijo con fe, verás que tu corazón comienza a ablandarse, que las distracciones disminuyen, que el amor comienza a fluir nuevamente. Y en otro lugar, Santa Teresa escribió algo todavía más profundo y más misterioso. Ella describe que en una de sus experiencias místicas, mientras estaba en oración profunda, besó su crucifijo con devoción extraordinaria, y en ese momento tuvo visión interior donde vio que Cristo en la cruz literalmente sintió ese beso, que su humanidad santísima, aunque estaba en el cielo, fue tocada por ese acto de amor, que Jesús se conmovió por ese beso y derramó gracias sobre su alma.
Santa Teresa escribió textualmente: «Entendí entonces que cada vez que besamos el crucifijo con amor verdadero, no es acto vacío que se pierde en el aire, sino que Cristo mismo en su humanidad glorificada lo siente, lo recibe y responde derramando gracias sobre quien lo besó con devoción». Es como si en ese momento se abriera ventana entre el cielo y la tierra, como si tocáramos místicamente a Cristo, aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra. Hermanos, esta enseñanza es extraordinaria. Está diciendo que cuando besamos el crucifijo con fe genuina, no estamos solo besando objeto de metal frío, estamos realmente tocando a Cristo de manera mística. Estamos teniendo encuentro real, aunque invisible, con Él. Y Él responde a ese encuentro con gracias. Y Santa Teresa enumera 7 efectos espirituales concretos que suceden cada vez que besamos el crucifijo con devoción verdaderas. 7 gracias que Cristo derrama sobre el alma que lo besa amándolo. Voy a revelarles esas 7 gracias exactamente como Santa Teresa las describió. La primera gracia es aumento de amor a Dios. Santa Teresa dice que cada beso dado al crucifijo con devoción enciende en el corazón una chispa de amor divino que aunque tal vez ves no se sienta inmediatamente. Ese amor está siendo depositado en el alma y crecerá con el tiempo. Es como plantar semilla que no se ve crecer el primer día, pero que germinará y dará fruto después. Entonces, aunque beses el crucifijo sin sentir nada emocionalmente, sí lo haces con fe. Tu capacidad de amar a Dios está aumentando invisiblemente. La segunda gracia es perdón de pecados veniales. Santa Teresa enseña que besar el crucifijo con contrición por los pecados, aunque sea contrición imperfecta, obtiene perdón de pecados veniales. No reemplaza la confesión sacramental que es necesaria para pecados mortales, pero para las faltas cotidianas, para los pecados pequeños que todos cometemos constantemente, besar el crucifijo con arrepentimiento obtiene misericordia divina. Por eso la costumbre de muchos santos de besar el crucifijo cada noche antes de dormir pidiendo perdón por las faltas del día. La tercera gracia es fortaleza contra tentaciones. Santa Teresa describe casos de sus monjas que cuando eran tentadas fuertemente por el demonio, especialmente contra la pureza o contra la fe, tomaban su crucifijo, lo besaban con fervor, pidiendo ayuda a Cristo crucificado. Y la tentación se debilitaba dramáticamente o desaparecía completamente. Ella explica que los demonios odian la cruz con odio visceral porque es el instrumento de su derrota. Y cuando un cristiano besa el crucifijo con fe, está invocando el poder de la cruz contra ellos. Está declarando que está bajo protección de Cristo que venció al demonio en el Calvario. La cuarta gracia es consuelo en el sufrimiento. Santa Teresa enseña que cuando estamos pasando por dolor físico, por enfermedad, por sufrimientos emocionales, por tribulaciones de cualquier tipo, besar el crucifijo meditando en los sufrimientos de Cristo nos une místicamente a su pasión, nos ayuda a ofrecer nuestros dolores unidos a los suyos y trae consuelo sobrenatural que trasciende el entendimiento humano. No elimina el dolor necesariamente, pero lo transforma, le da sentido, lo hace soportable, lo convierte en participación en la obra redentora de Cristo. La quinta gracia es crecimiento en humildad. Santa Teresa dice que meditar en Cristo, en la cruz, en Dios, haciéndose el más bajo, el más humillado, el más despreciado por amor a nosotros, y expresar esa meditación besando el crucifijo, destruye el orgullo del corazón humano, nos hace ver nuestra propia pequeñez y miseria, nos lleva a reconocer que todo lo bueno que tenemos de Dios y que sin Él no somos nada. Por eso ella recomendaba a sus monjas besar el crucifijo, especialmente cuando sentían tentaciones de soberbia o de vanidad. La sexta gracia es aumento de deseo del cielo. Santa Teresa enseña
que contemplar a Cristo crucificado, muriendo para abrirnos las puertas del cielo y besar el crucifijo, expresando gratitud por ese sacrificio. Enciende en el alma deseo ardiente de la vida eterna. Nos hace ver lo temporal como lo que es pasajero y sin valor real comparado con lo eterno. Por eso muchos santos besaban el crucifijo en sus momentos finales preparándose para él. Encuentro con Cristo cara a cara. Y la séptima y más importante gracia es participación mística en la pasión de Cristo. Santa Teresa, en su lenguaje místico, difícil de explicar, pero profundísimo, dice que cuando besamos el crucifijo con amor máximo, especialmente durante meditación profunda en la pasión, Cristo nos hace participar místicamente de sus padecimientos, nos da a probar algo de lo que Él sintió en la cruz, no el dolor físico, sino el dolor espiritual, del amor rechazado, de la ingratitud humana, del peso del pecado del mundo. Y esta participación, aunque dolorosa, es gracia extraordinaria que purifica el alma tremendamente y la prepara para unión más profunda con Dios. Hermanos, estas 7 gracias que Santa Teresa describe no son fantasías místicas sin fundamento, son realidades espirituales que ella experimentó personalmente y que vio en las vidas de innumerables almas que dirigió espiritualmente. Y hay testimonios de otros santos que confirman exactamente lo mismo. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, besaba su crucifijo docenas de veces al día, lo llevaba siempre consigo, dormía abrazándolo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía tanto, respondió: porque cada vez que beso a mi Señor en la cruz, siento que Él me besa a mí en el alma, siento aumento de amor que me consume, siento perdón que me limpia, siento fuerza que me sostiene. Santa Teresita del Niño Jesús describió que cuando besaba su crucifijo sentía como si tocara las llagas mismas de Cristo, como si pusiera sus labios sobre las heridas sangrantes del Salvador. San Padre Pío besaba su crucifijo constantemente, especialmente durante sus sufrimientos tremendos, y describió que en esos momentos sentía unión mística con Cristo crucificado, que hacía sus dolores soportables. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que Jesús le dijo en revelación privada: cada vez que besas mi imagen en la cruz con amor, yo derramo sobre ti gotas de mi sangre preciosa que te limpian, te fortalecen, te santifican. Y ahora, hermanos, ¿cómo debe hacerse correctamente para que sea efectivo? Primero, el crucifijo debe estar bendecido por sacerdote. La bendición sacramental lo convierte de objeto ordinario en sacramental, que puede transmitir gracia. Segundo, antes de besarlo, hagan breve preparación. No lo besen mecánicamente mientras están distraídos. Tomen el crucifijo en sus manos. Mírenlo unos segundos meditando en Cristo crucificado. Hagan acto de fe diciendo interiormente: creo que tú eres mi Dios y Salvador, que moriste por mí. Tercero, besen el crucifijo conscientemente con amor real. Aunque no sientan emoción, pongan su voluntad de amar a Cristo en ese beso. Pueden besarlo en los pies, en las manos, en el costado, en la cabeza coronada de espinas. Cada lugar tiene significado. Cuarto, después de besarlo, quédense unos momentos en oración silenciosa. No lo besen y salgan corriendo. Denle a Cristo oportunidad de derramar las gracias sobre ustedes. Y quinto, háganlo regularmente como práctica devocional. Santa Teresa recomendaba besar el crucifijo al levantarse dando el día a Cristo, al acostarse pidiéndole perdón y protección, durante la noche, cuando son tentados pidiendo fortaleza, cuando sufren pidiendo consuelo, cuando están alegres dando gracias. Si hacen esto fielmente, hermanos, verán transformación gradual de sus vidas espirituales y advertencias sobre errores que evitar. Primero, no lo hagan con superstición, como si fuera
amuleto mágico que automáticamente produce efectos. En segundo lugar, no hagan este gesto solo de manera externa para que otros los vean y piensen que son personas muy devotas. Cuando una práctica de fe se hace solamente para aparentar, pierde su sentido. Eso no agrada a Dios, porque se convierte en una actitud vacía, parecida a la hipocresía de los fariseos, que buscaban ser vistos y reconocidos por los demás. En tercer lugar, no esperen sentir siempre una emoción fuerte cada vez que besen el crucifijo. No siempre habrá lágrimas, no siempre habrá consuelo sensible, no siempre sentirán algo especial en el corazón. La gracia de Dios muchas veces actúa en silencio, sin ruido, sin emoción visible, sin que uno se dé cuenta en ese mismo momento, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Y en cuarto lugar, no conviertan esta devoción en un sustituto de una vida sacramental seria. Besar un crucifijo puede ser un acto muy hermoso de amor a Cristo, pero no puede reemplazar la misa, la confesión, la oración constante y el esfuerzo sincero por vivir en gracia de Dios. Besar la cruz mientras uno se aleja de la Eucaristía, rechaza la confesión o vive voluntariamente lejos del Señor, sería una contradicción. La devoción verdadera siempre debe llevarnos más cerca de Cristo, no alejarnos de Él. Hermanos, por eso los invito a comenzar hoy mismo o a renovar desde hoy esta práctica con un corazón más consciente. Tomen su crucifijo con respeto, mírenlo con calma. Recuerden que ahí está representado el amor más grande que el mundo ha conocido. Y cuando lo besen, no lo hagan de manera mecánica, no lo hagan por costumbre, no lo hagan sin pensar, háganlo con amor verdadero, con fe sencilla, con gratitud sincera, dejando que ese gesto sea una pequeña respuesta de amor al Señor que dio la vida por ustedes. Oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, crucificado por mis pecados, hoy me acerco a ti con humildad. Te adoro en esta cruz, que no es un simple objeto, sino el signo de mi salvación, el recuerdo vivo de tu entrega, de tu dolor y de tu amor por mí. Perdóname por todas las veces que besé un crucifijo de manera distraída, sin devoción real, sin amor profundo, sin fe verdadera. Perdóname por las veces en que miré tu cruz sin detenerme a pensar en lo que hiciste por mí. De ahora en adelante, cuando bese tu imagen en la cruz, quiero hacerlo con todo mi corazón. Quiero recordar tu pasión, agradecer tu sacrificio y pedirte las gracias que mi alma necesita. Que cada beso sea un encuentro real contigo, aunque mis ojos no puedan verte. Que sea una expresión sincera de mi amor, aunque mi amor todavía sea imperfecto. Que sea también una petición humilde para que transformes mi corazón y me acerques más a ti. Señor Jesús, enséñame a amar la cruz, no como un peso sin sentido, sino como el camino por el que tú me muestras tu amor. Ayúdame a no avergonzarme de ti, a no vivir mi fe solo por fuera, y a buscarte también en la misa, en la confesión, en la oración y en una vida más fiel a tu voluntad. Santa Teresa de Ávila, tú que amaste profundamente a Cristo crucificado, enséñame a mirar la cruz con fe, a besarla con amor y a vivir unido al Señor en los momentos de prueba y de gracia. Amén. Hermanos, vayan en paz. Besen a Cristo en la cruz con una devoción renovada, con un corazón más despierto y con una fe más sincera. Que este pequeño gesto los ayude a recordar que no están solos, que Cristo los ama y que su cruz sigue siendo fuente de perdón, consuelo y salvación. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Dios te guía y a activar la campanita para seguir recibiendo cada día una palabra de fe, oración y esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en un nuevo mensaje para seguir caminando juntos de la mano del Señor.